Hay personas que te arrancan el corazón, y lo peor no es el dolor. Lo peor es que tú misma les diste el cuchillo. 40 años. 40 años de madrugadas sin dormir, de manos agrietadas de tanto masajear piernas que no sentían nada, de sonrisas forzadas cuando por dentro te estabas muriendo de a poco. 40 años construyendo a un hombre desde sus cenizas, para que ese mismo hombre, el día que volvió a caminar, te empujara a la muerte. Eso le pasó a Lily. Y lo que estás a punto de escuchar no es un cuento de amor. Es la historia de una mujer que regresó del infierno con una sola misión: asegurarse de que él nunca, jamás, volviera a tener esa oportunidad. Escúchame bien, porque esto apenas comienza. Era una tarde cualquiera. De esas tardes que uno no olvida porque el aire huele diferente justo antes de que todo se rompa. Lily caminaba por la calle con el peso de décadas encima, con ese cansancio que no es del cuerpo sino del alma. Ese cansancio de quien ha dado todo y sabe, en algún rincón que no quiere reconocer, que nunca le van a devolver nada. Y entonces lo vio. A su esposo. A John Miller. El hombre al que ella había entregado su juventud, su salud, sus sueños, sus mejores años. El hombre que durante 10 años no había podido dar un solo paso sin ella. El hombre que ella había bañado, alimentado, peinado, consolado en las noches oscuras cuando lloraba de frustración porque su cuerpo no respondía. Ese hombre estaba de pie. No en silla de ruedas. No con muletas. De pie erguido con los brazos extendidos alrededor de otra mujer. Abrazando a Emily Parker como si el mundo fuera de ellos dos. Como si Lily no existiera. Como si 40 años no hubieran pasado. Y Lily se quedó paralizada. No por el frío. No por el shock. Se quedó paralizada porque en ese momento entendió algo que su corazón había negado durante toda su vida: él nunca la había amado. Ni un solo día. Ella había sido su enfermera, su sirvienta, su sombra. Nunca su amor. Y justo cuando ese pensamiento terminó de atravesarla como una lanza, John la miró. Y en sus ojos no había culpa. No había vergüenza. No había ni una pizca de gratitud por lo que ella había hecho por él. Solo había una cosa: alivio. El alivio de quien finalmente se libra de algo que le estorbaba. Levantó las manos. Y la empujó. Así, sin más. Con las mismas manos que ella había sostenido en las noches de fiebre. Con las mismas manos a las que ella le había dado calor cuando el invierno arreciaba. La empujó hacia la calle, directo hacia el rugido de un camión que venía sin frenar. El impacto fue brutal. El mundo giró. El asfalto se volvió cielo. El sonido desapareció y lo único que quedó fue una voz, suave, casi tierna, que llegaba desde lejos como si viniera de otro universo. La voz de John. Hablándole a Emily. Diciéndole que por fin podía deshacerse del bastón. Que ya no tendría que fingir. Que ahora sí podían estar juntos abiertamente sin la carga de una esposa inútil que le había robado los mejores años de su vida. Sus mejores años. Los suyos. Los de él. Como si los de Lily no hubieran existido nunca. Y entonces en la oscuridad. Pero la oscuridad no duró. Porque hay mujeres que el destino no se atreve a matar del todo. Hay mujeres que cargan con tanto, que aguantan tanto, que incluso la muerte les debe una segunda oportunidad. Lily abrió los ojos. Y lo primero que vio fue el techo de su cuarto de infancia. Las mismas grietas de siempre. La misma luz de siempre. El mismo olor a madera vieja y a comida cocinada con amor que solo existe en la casa de tu padre. No era un sueño. No era el cielo ni el infierno. Era el pasado. Su padre estaba ahí con el cabello todavía oscuro, sin una sola cana, vivo y furioso porque un tal John Miller se había atrevido a ir a pedirle matrimonio a la hija del vecino en lugar de a la suya. El mismo John Miller que en otra vida. En la vida que Lily acababa de vivir, la había convertido en su esclava durante 4 décadas. Y Lily sintió algo muy extraño. No miedo. No confusión. No el pánico que uno esperaría sentir al despertar décadas en el pasado. Sintió claridad. Una claridad absoluta, cristalina, brutal. Como cuando enciendes la luz en un cuarto que ha estado oscuro por demasiado tiempo y de repente ves todo, el polvo, las grietas, las manchas que siempre estuvieron ahí pero que nunca quisiste ver. Lily veía todo ahora. Veía a John Miller tal como era, un hombre mediocre con grandes ambiciones y cero lealtad. Un hombre que usaba a las personas como escalones y las descartaba en cuanto ya no le servían.
Un hombre que había elegido a Emily Parker no por amor, sino por conveniencia, porque el padre de Emily era director de una fábrica textil y eso le abría puertas que Lily, con toda su devoción, nunca podría abrirle. Y mientras su padre gritaba que iba a ir a reclamar esa propuesta con un bastón en la mano, Lily lo detuvo. Con una calma que no era natural. Con una calma que solo puede tener alguien que ya vivió la historia completa y sabe exactamente cómo termina. No. No vamos a reclamar nada. Porque Lily ya no quería a John Miller. Ya no lo necesitaba. Ya no iba a desperdiciar ni un segundo de esta nueva oportunidad persiguiendo a un hombre que en otra vida le iba a robar 40 años y después la iba a tirar al paso de un camión como si fuera basura. Esta vez iba a ser diferente. Esta vez, Lily iba a jugar su propio juego. Y ya tenía claro cuál era su primer movimiento. Pero hay algo que Lily todavía no sabía en ese momento. Algo que cambiaría cada cálculo, cada plan, cada paso que había trazado mentalmente en los segundos después de despertar. John Miller también recordaba. Hay una diferencia enorme entre una mujer que perdona, y una mujer que simplemente ya no le importas. Y John Miller estaba a punto de aprender esa diferencia de la peor manera posible. Mientras él llegaba a casa de Emily Parker con un televisor nuevo y una sonrisa de hombre que cree que acaba de hacer el mejor negocio de su vida, Lily estaba sentada en la sala de su padre, tranquila. Sin llorar. Sin gritar. Sin el drama que todo el pueblo esperaba. Su padre sí estaba furioso. Eso hay que decirlo. El señor Witte tenía la vena del cuello marcada y un bastón en la mano con intenciones muy poco pacíficas. Porque en ese pueblo que el novio de tu hija se fuera a proponer a otra casa era el insulto más grande que le podían hacer a una familia. Pero Lily lo detuvo. Con una sola mirada. Y le dijo algo que su padre tardó varios segundos en procesar, que no quería a John Miller. Que nunca más iba a quererlo. Que si David Carter todavía tenía interés en ella, que fuera a decírselo. Su padre la miró como si le hubiera salido una segunda cabeza. David Carter. El mismo David Carter que tenía fama de mujeriego, de impulsivo, de hombre que hacía negocios en los bordes de lo que la ley permitía. El mismo al que las madres del pueblo usaban de ejemplo para decirles a sus hijas lo que no debían buscar en un esposo. Ese David Carter. Sí. Ese. Lo que el padre de Lily no podía entender, lo que nadie en ese pueblo podía entender, era que Lily no estaba apostando a ciegas. Lily estaba jugando con las cartas boca arriba porque ya había visto el final de la partida. En su otra vida, mientras ella desperdiciaba su juventud detrás de John Miller, David Carter había construido un emporio. Solo. Sin esposa. Sin nadie que lo guiara. Imagínate lo que podría construir con alguien a su lado que supiera exactamente hacia dónde iba el viento. El padre dudó. Claro que dudó. Pero había algo en los ojos de su hija ese día, una firmeza que nunca había visto antes, algo que iba más allá de la terquedad adolescente. Era la mirada de alguien que ya no tiene miedo de equivocarse porque ya conoce el precio de equivocarse en silencio durante 40 años. Y salió a buscar a David Carter. Las noticias en los pueblos chicos viajan más rápido que el viento. Antes de que el sol cambiara de posición, medio pueblo ya sabía que Lily Witte había rechazado a John Miller y estaba considerando casarse con David Carter. Las lenguas empezaron a moverse como aspas de molino. Que si Lily había hecho algo malo y por eso John la había dejado. Que si estaba desesperada y aceptaba a cualquiera. Qué pobre muchacha, terminar con un tipo así cuando pudo haber tenido un empleado del correo con trabajo estable. Trabajo estable. Como si la estabilidad de un sueldo mediocre fuera el techo máximo al que una mujer podía aspirar. Lily escuchó los comentarios. Los dejó pasar. Porque cuando ya viviste la versión en la que hiciste todo bien según las reglas del pueblo y aún así terminaste bajo las ruedas de un camión, los comentarios de los vecinos pierden todo su peso. Pero entonces llegó él. John Miller. En persona. Plantado en la puerta de su casa con esa postura de hombre que cree que todavía tiene autoridad sobre algo que ya no le pertenece. Y la miró con una mezcla de arrogancia y algo más. Algo que Lily detectó de inmediato porque lo conocía demasiado bien. No era preocupación genuina. Era ego herido. Era el orgullo de quien descarta algo y después no soporta ver que ese algo funciona perfectamente sin él. Le dijo que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Que David Carter no le convenía. Que él solo le decía eso por su bien, claro, porque en el fondo le importaba su futuro. Su futuro. Qué conveniente que le importara su futuro justo ahora que ella había decidido construirlo sin él. Lily lo dejó hablar. Sin interrumpirlo. Sin ponerse a la defensiva.
Con esa calma que desestabiliza más que cualquier grito, porque cuando alguien está acostumbrado a provocarte reacciones y de repente no logra provocar nada, el que se desestabiliza es él. Y entonces Sion bajó la voz. Se acercó un poco más. Y dijo algo que heló el ambiente. Le dijo que recordaba haberla salvado. Que sin él, ella no estaría viva. Y lo dijo con un tono que no era de gratitud ni de ternura. Era un tono de cobro. Como quien dice, me debes algo y ese algo soy yo. Lily sintió el estómago encogerse. No de miedo. De confirmación. Él también recordaba. Estaban los dos en el mismo tablero. Con las mismas memorias. Con el mismo mapa del futuro en la cabeza. La diferencia era que Jon creía que eso lo ponía por encima. Que su recuerdo de haberla salvado le daba derecho sobre ella para siempre. Y justo cuando Lily iba a responder, el universo intervino de la manera más inesperada y satisfactoria posible. Una palangana de agua fría cayó desde arriba directamente sobre Jon Miller. El padre de Lily apareció en la puerta, con el recipiente vacío todavía en la mano y 40 años de dignidad familiar ardiendo en los ojos. Lo que le dijo a Jon en ese momento no se puede repetir en todos los espacios, pero el mensaje fue claro: lárgate y no vuelvas. Jon se fue empapado, rojo de humillación, mascullando amenazas que nadie tomó en serio. Y Lily, por primera vez en mucho tiempo, se rió. De verdad. Con el corazón. Porque sabía algo que Jon Miller todavía no había entendido: el que recuerda el pasado no siempre es el que gana. Gana el que usa ese recuerdo con inteligencia. Y lo que venía después, iba a demostrarlo frente a todo el pueblo. Dicen que la mejor venganza no se planea. Se vive. Se disfruta. Se saborea despacio como el primer sorbo de algo que llevas mucho tiempo esperando. Y lo que estaba a punto de pasar en el patio de la familia Witte iba a ser exactamente eso. Nadie en el pueblo lo vio venir. Nadie esperaba que David Carter se presentara con algo así. Porque David tenía fama de muchas cosas: de atrevido, de impulsivo, de hombre que no seguía las reglas de nadie, pero nadie lo había visto nunca hacer algo tan deliberado. Tan calculado. Tan absolutamente diseñado para dejar a todo el mundo sin palabras. Llegó un martes por la mañana. Y llegó como si estuviera conquistando territorio. 4 jóvenes vestidos con las camisas más limpias que tenían, pedaleando bicicletas nuevas que brillaban bajo el sol de la mañana. 2 de ellos cargaban un baúl rojo lacado, tan grande que entre los 2 apenas podían con él, lleno de telas y ropa para cada temporada del año. Los otros 2 traían cigarrillos, vino, té, azúcar, y 2 gallos colorados atados con cintas rojas que no paraban de cacarear como si también supieran que esto era un evento importante. Y detrás de todos ellos, David Carter. Con un traje azul marino que no tenía una sola arruga. Con esa sonrisa suya que era mitad encanto y mitad advertencia. Con una cajita envuelta en papel rojo que cargaba con las 2 manos como si fuera lo más valioso que había tocado en su vida. El patio de los Witte se llenó en minutos. Porque en los pueblos chicos la gente tiene un radar especial para las escenas que van a dar de qué hablar durante meses. Y esto claramente era una de esas escenas. Las vecinas llegaron primero. Después los vecinos. Después los que pasaban por casualidad y de repente recordaron que tenían algo urgente que hacer justo frente a esa casa. En cuestión de minutos había 3 filas de curiosos estirando el cuello para no perderse nada. El padre de Lily estaba en la puerta, todavía procesando la magnitud de lo que tenía enfrente, cuando David se acercó y le entregó la cajita roja. El señor Witte la abrió. Y se quedó mudo. Billetes. Frescos. Recién contados. 2000 yuanes apilados con una precisión que hablaba de respeto, no de ostentación. 2000 yuanes en una época en que un trabajador promedio ganaba 30 o 40 al mes. 2000 yuanes que representaban años de ahorro, y David los estaba poniendo sobre la mesa como si fuera el mínimo aceptable para alguien como Lily. El murmullo recorrió la multitud como una ola. Y antes de que el padre pudiera decir que era demasiado, que no podía aceptarlo, David sacó algo más del interior de su chaqueta. Un sobre de papel aceitado, doblado con cuidado, sellado con tinta roja oficial. La escritura de una casa en la ciudad. Una casa. En la ciudad. A nombre de Lily. El patio entero contuvo la respiración. Y entonces en el borde de la multitud, aparecieron ellos. Jon Miller con su camisa blanca ligeramente arrugada, tratando de proyectar la imagen de hombre exitoso y seguro de sí mismo. Y Emily Parker a su lado con su vestido floreado y su cabello ondulado, colgada de su brazo como si fuera un trofeo que necesitara ser visto. Habían pasado por ahí de casualidad. Eso fue lo que dijeron después.
Pero todos sabían que no era casualidad. Emily miró los regalos en el patio. Miró el baúl rojo. Miró los gallos. Miró los billetes que el padre de Lily todavía tenía en la mano. Y sonrió con esa sonrisa que tienen las personas que quieren parecer superiores pero por dentro están calculando si lo que ven es más o menos de lo que tienen ellas. Y dijo lo suficientemente alto para que todos escucharan, que no era para tanto. Que John le había comprado un televisor en blanco y negro que costó más de 100 pesos. Que cuando tuvieran su apartamento en la ciudad, iban a ver televisión todos los días. La ciudad. Lo dijo 2 veces. Con ese tono. John se quedó ahí parado con la sonrisa de quien espera ver a alguien derrumbarse. Pero David Carter no era un hombre que se dejaba opacar fácilmente. Se giró hacia John con una calma que era más intimidante que cualquier grito, lo saludó con la cortesía justa, lo suficiente para no ser grosero pero lo suficiente también para dejarle claro que su presencia ahí no cambiaba absolutamente nada. Y luego le dio la espalda. Le dio la espalda a John Miller frente a todo el pueblo. Y se arrodilló. Así sin aviso, sin preparación dramática, sin discurso elaborado. Una rodilla en el suelo, los ojos fijos en Lily, y una voz que no temblaba ni un milímetro. Le dijo que sabía que su reputación no era perfecta. Que entendía si su familia tenía dudas. Pero que todo lo que había ganado con su propio esfuerzo, cada peso, cada contacto, cada negocio, lo ponía a su disposición. Que de ese día en adelante cada centavo que entrara a sus manos pasaría primero por las de ella. Que la amaría con todo lo que tenía por el resto de su vida, y que no habría otra mujer. El patio quedó en silencio absoluto. Ese silencio que no es vacío sino todo lo contrario. Ese silencio que significa que algo acaba de ocurrir que nadie va a olvidar. Lily lo miró. Miró esa cara que en su otra vida nunca había conocido de verdad. Miró a un hombre que estaba apostando todo en público sin red de seguridad, sin garantías, solo porque creía que ella valía eso y más. Y dijo que sí. 2 letras. 1 segundo. Y el patio explotó. John Miller se fue del lugar sin decir una palabra, con Emily jalándolo del brazo y los ojos del pueblo grabados en su espalda como agujas. Pero eso no fue el final de su interferencia. Porque John no era el tipo de hombre que acepta perder en silencio. Y lo que hizo el día de la boda de Lily y David fue algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Se presentó. Sin invitación. Sin vergüenza. Y con algo que decirle a Lily en el momento en que David se alejó unos pasos a saludar a otros invitados. Se acercó con esa seguridad patética de quien todavía cree que el mundo gira alrededor suyo, y le susurró que era su última oportunidad. Que si se iba con él en ese momento, él fingiría que nada de esto había pasado. Su última oportunidad. Como si Lily necesitara una oportunidad que él le diera. Como si después de todo lo que ella ya sabía, después de haber visto el final de esa historia, hubiera alguna versión del universo en que ella eligiera volver a ese camino. Lo que pasó después dejó a John Miller sin palabras, sin dignidad, y con una copa de vino encima. Y a Lily con una sonrisa que llevaba 40 años esperando dibujarse en su cara. Hay momentos en la vida que no se olvidan. No porque sean bonitos. No porque sean felices. Sino porque son el instante exacto en que el universo te muestra, sin filtros y sin misericordia, exactamente en qué lugar estás parado comparado con donde creías estar. Para John Miller, ese momento llegó en la feria comercial. Pero antes de llegar ahí, volvamos a los segundos después de su amenaza. John acababa de decirle a Lily que la iba a destruir. Que iba a contar su secreto. Que si no le daba la mitad del negocio, si no le abría las puertas de todo lo que ella y David habían construido, se encargaría de que su vida se convirtiera en algo irreconocible. Y Lily lo miró. Con esa calma que a estas alturas ya debería haberle resultado familiar a John, pero que cada vez que aparecía lo descolocaba como si fuera la primera vez. Lo miró sin apresurarse. Sin el pánico que él esperaba ver. Sin la negociación desesperada de alguien que siente el piso moverse bajo sus pies. Y le dijo algo muy simple. Que estaba enfermo. Que no tenía cura. Y que se quitara de su camino. Eso fue todo. John no esperaba eso. Esperaba miedo. Esperaba súplica. Esperaba el momento en que Lily cediera porque no tenía otra opción. Y en cambio recibió indiferencia. La peor de todas las respuestas posibles para un hombre cuyo combustible principal era el ego. Se le encendió algo por dentro. Extendió el brazo. La iba a agarrar. O peor. Ese brazo venía con una intención que no era buena y que en cualquier otro momento, en cualquier otra versión de esta historia, habría llegado a su destino. Pero no llegó.
Porque una mano lo detuvo en el aire. Una mano que cerró los dedos alrededor de su muñeca con una firmeza que no necesitaba demostrar fuerza porque la fuerza ya estaba ahí, evidente e irrefutable. David Carter había vuelto. Y había visto suficiente. Lo que siguió no fue un escándalo. No hubo gritos. No hubo el tipo de confrontación que llena los chismes del pueblo por semanas. David no necesitaba eso. Los hombres que realmente tienen poder no necesitan hacer escenas para que todos entiendan quién manda. Le soltó la muñeca a Ion con el mismo gesto con que uno descarta algo que no vale la pena sostener. Y le habló con una voz que era más fría que el enojo y más devastadora que cualquier insulto. Le dijo que Lily era su esposa. Que lo que le concernía a ella le concernía a él. Y que si volvía a acercársele de esa manera, las consecuencias no iban a ser una conversación. Ion quiso responder. Abrió la boca. Pero las palabras no salieron. Porque David ya le había dado la espalda. Ya estaba mirando a Lily, con esa transición tan suya de pasar de hielo a calor en un segundo, preguntándole si estaba bien, diciéndole que se fueran, que no valía la pena el tiempo ni la energía. Y se fueron. Juntos. Con esa sincronía de personas que no necesitan explicarse nada porque llevan suficiente tiempo construyendo algo real. Ion se quedó parado en el pasillo de la feria con la muñeca todavía recordando el agarre de David y el orgullo hecho añicos en el piso. Pero lo peor todavía no había pasado. Lo peor llegó cuando la feria abrió sus puertas al público general. Porque Ion y Emily habían llegado temprano ese día a instalar su stand. Lo habían preparado con cuidado con lo mejor que tenían, convencidos de que iban a ser de los más comentados del evento. Los cassettes importados, algunos artículos electrónicos menores, telas de mediana calidad. Para el estándar del pueblo, no estaba mal. Pero esto no era el pueblo. Y cuando el flujo de visitantes empezó a moverse por los pasillos de la feria, algo quedó claro muy rápido. La gente pasaba frente al stand de Ion y Emily. Miraban. Seguían caminando. Porque había algo más adelante que jalaba la atención de una manera que su stand simplemente no podía competir. Emily fue la primera en notarlo. Estiró el cuello. Entrecerró los ojos. Y entonces los vio. El stand de Lily y David era otro mundo. No era más grande en metros cuadrados. Era más grande en todo lo demás. En la calidad de los productos. En la manera en que estaban dispuestos. En los relojes importados de precisión que brillaban bajo la luz con una elegancia que nadie en esa ciudad había visto de cerca. En las telas sintéticas que eran más baratas que las locales pero infinitamente más finas, más modernas, más de lo que cualquier persona con aspiraciones quería tener en su guardarropa. Y en el centro de todo eso, Lily. No detrás del mostrador como dependienta. Al frente como anfitriona, como protagonista, hablando con funcionarios y compradores con la seguridad de alguien que sabe exactamente de lo que habla porque lo construyó con sus propias manos. El organizador del evento se acercó a ella con una sonrisa de bienvenida que estaba reservada para los invitados especiales. La saludó por nombre. Le agradeció el viaje desde Hong Kong. Le dijo que su stand ya era el más comentado de la mañana. Emily vio todo eso desde lejos. Y algo en su cara cambió. No fue inmediato. Fue como ver una grieta aparecer en algo que parecía sólido. Primero los ojos. Ese brillo de envidia que uno trata de disimular pero que es imposible esconder cuando lo que ves frente a ti es exactamente la vida que creías merecer y que terminó en manos de alguien a quien subestimaste. Miró el reloj en la muñeca de Lily. Miró su propia muñeca. Y miró a Ion con una expresión que él no supo leer en ese momento pero que era el inicio de una pregunta que ella iba a hacerse cada vez con más frecuencia. ¿Me equivoqué? Ion no veía a Emily. Ion tenía los ojos fijos en el stand de Lily y David, en la cola de compradores que se formaba sola, en los elogios que llegaban de todas partes, en la imagen de una mujer que él había descartado como si no valiera nada convertida en la figura más destacada del evento más importante de la ciudad. Algo dentro de él no podía procesarlo. No era solo envidia. Era algo más profundo y más difícil de nombrar. Era la comprensión, todavía borrosa, todavía resistida, de que había cometido un error de cálculo fundamental. Que en su lógica de hombre que elige según la conveniencia, según el apellido del suegro y el cargo del padre, había ignorado la variable más importante. A Lily. Lo que Lily era capaz de hacer cuando nadie la frenaba. Lo que Lily era capaz de construir cuando el hombre a su lado la escuchaba en lugar de usarla. Y mientras Ion procesaba todo eso con el estómago hecho nudo, desde el otro lado de la feria llegó la voz del organizador amplificada por un altavoz, presentando a los representantes más destacados del nuevo comercio privado de la ciudad. 2 nombres. David Carter.
Y Lily White de Carter. El aplauso que siguió fue genuino. Espontáneo. De esas ovaciones que no se organizan sino que simplemente ocurren porque la gente reconoce algo real cuando lo ve. Ion no aplaudió. Ion no podía moverse. Emily, a su lado, tampoco aplaudió. Pero por razones completamente distintas. Porque Emily en ese momento no estaba pensando en Ion ni en la feria ni en los cassettes sin vender del stand abandonado. Emily estaba pensando en el reloj de Lily. En la manera en que David le había abierto el paso con la mano en la espalda. En ese gesto pequeño y automático de un hombre que cuida a su mujer sin que ella tenga que pedírselo. Y en que Ion nunca la había mirado a ella de esa manera. Nunca. El crack que empezó ese. Hay una verdad que nadie quiere escuchar cuando está en la cima. Que la cima que construiste sobre arena no es una cima. Es una cuenta regresiva. Y el reloj de Ion Miller llevaba tiempo corriendo. Él simplemente no lo había escuchado. Después de la feria, algo cambió en el ambiente. No de golpe. No con un anuncio ni con una señal obvia que cualquiera pudiera ver. Fue más sutil que eso. Fue como cuando el cielo empieza a ponerse de un color que no es exactamente gris pero tampoco es azul, y los animales lo sienten antes que los humanos, y los que saben leer el viento empiezan a moverse hacia adentro. Lily lo sintió primero. Había señales dispersas. Pequeñas. El tipo de señales que uno ignora si no sabe que está buscando. Ciertos productos que de repente dejaban de cruzar la frontera sin explicación. Ciertos contactos que tardaban más de lo normal en responder. Conversaciones entre funcionarios que cambiaban de tono cuando alguien ajeno se acercaba. Lily juntó esas señales como quien arma un rompecabezas en la oscuridad, pieza por pieza, hasta que la imagen fue lo suficientemente clara para actuar. Se sentó con David esa misma noche. Y le explicó que había que moverse. Rápido. Que todo el inventario que pudiera caer en zonas grises tenía que salir a precios bajos, aunque se perdiera margen, aunque doliera. Que las ganancias de los últimos meses necesitaban convertirse en algo tangible, algo que el sistema no pudiera confiscar con una orden administrativa. David la escuchó. Como siempre. Y en menos de 2 semanas, Lily y David habían liquidado todo lo que necesitaban liquidar, habían redirigido el capital hacia inversiones sólidas, y habían cerrado el trato más importante de ese periodo. Una casa de 2 pisos con jardín en el centro del pueblo grande, comprada a través de sus contactos con comerciantes de Hong Kong. Y un Toyota de segunda mano, casi nuevo, traído desde la ciudad portuaria. Mientras tanto, Ion Miller no se había movido. Ion había visto las mismas señales. O debería haberlas visto. Pero Ion estaba ocupado en otras cosas. Estaba ocupado intentando callar a Emily, que esa semana quería un anillo de oro más grueso porque la vecina de su madre había visto uno igual en una revista y el de Emily ya le parecía insuficiente. Estaba ocupado manteniendo una imagen que costaba más de lo que producía. Estaba ocupado siendo el protagonista de una historia de éxito que ya tenía las costuras descosidas, pero que desde afuera todavía parecía entera. Y entonces llegó el golpe. No fue gradual. Eso es lo que la gente no entiende de estos momentos. Uno se imagina que las cosas se desmoronan de a poco, que hay tiempo para reaccionar, para ajustar, para salvar algo. Pero no. Cuando el sistema decide cerrar el puño, lo hace de una sola vez. Una mañana, las autoridades llegaron al almacén donde Ion guardaba su inventario. Inventario que no tenía los permisos correctos. Mercancía que había cruzado por canales que en ese nuevo clima político ya no eran zona gris sino zona roja. Contactos que de la noche a la mañana desaparecieron de su teléfono, de su vida, del mapa, como si nunca hubieran existido. Todo lo que había acumulado en meses de trabajo, de riesgo, de madrugadas y de negociaciones, quedó confiscado en cuestión de horas. Todo. Ion salió del almacén sin saber muy bien qué hacer con las manos. Sin saber hacia dónde caminar. Porque cuando pierdes todo de golpe, el cuerpo tarda un momento en procesar que ya no hay nada que proteger, que ya no hay nada que correr a salvar, que simplemente ya no hay nada. Llegó a casa buscando a Emily. Emily no estaba. En la mesa había una hoja de papel doblada en 2. Sin sobre. Sin nombre escrito afuera. Como si ni siquiera mereciera ese pequeño esfuerzo de presentación. La abrió. Cuídate. No me busques. Eso era todo. 4 palabras. Después de todo. Después de las promesas de los anillos, de las motos ruidosas y los paseos exhibicionistas y las noches en que Ion le había jurado que iban a tener el apartamento de sus sueños en la ciudad. 4 palabras. Ion leyó el papel 3 veces. 4.
Como si en alguna lectura adicional fuera a aparecer algo más. Una explicación. Una razón. Algo que hiciera que aquello tuviera sentido. Pero no había nada más. Porque Emily Parker nunca había estado ahí por él. Emily había estado ahí por lo que él representaba. Por la moto. Por el dinero fácil. Por la promesa de una vida que brillara lo suficiente para que los demás la envidiaran. Y cuando ese brillo se apagó, Emily simplemente fue a buscar otra fuente de luz. Antes de irse, había vaciado lo poco que quedaba en la cuenta. Hasta el último peso. Ion se sentó en esa casa vacía con el papel en la mano y sintió algo que no supo identificar de inmediato. No era solo tristeza. No era solo rabia. Era algo más antiguo y más profundo que eso. Era el peso específico de haber construido tu vida entera sobre las personas equivocadas, sobre las razones equivocadas, sobre la ilusión de que el mundo te debía algo por el simple hecho de que tú creías merecerlo. Salió a caminar sin rumbo. Las calles de ese pueblo que lo había visto crecer, que lo había aplaudido cuando llegaba en su moto, que había repetido su nombre como sinónimo de hombre que sabía lo que hacía, ahora lo miraban diferente. O quizás era él el que miraba diferente. Porque el fracaso tiene esa cualidad extraña de cambiarle a uno los ojos. De hacer que los lugares conocidos parezcan ajenos y los rostros familiares parezcan lejanos. Dobló una esquina. Y los vio. Un Toyota color crema estacionado frente a uno de los mejores restaurantes del centro. La puerta del copiloto abriéndose. David Carter bajando primero con esa postura suya de hombre que ocupa el espacio sin disculparse por ello. Rodeando el carro. Abriendo la puerta del lado de Lily con un gesto tan natural, tan cotidiano, tan completamente integrado en su manera de moverse que era obvio que no lo hacía para que nadie lo viera. Lo hacía porque sí. Porque era lo que hacía. Lily bajó del carro riendo de algo que David había dicho un segundo antes. Con ese reloj en la muñeca que Emily había mirado con tanta envidia en la feria. Con un abrigo que no era ostentoso pero que era exactamente el tipo de cosa que uno se puede permitir cuando no tiene que calcular cada gasto. Con la cara de alguien que está exactamente donde quiere estar. Ion intentó moverse hacia atrás. Hacia el lado. Hacia cualquier dirección que no fuera esa. Pero ya era tarde. David lo vio primero. Y en los ojos de David no había triunfo ni burla. Había algo peor para el ego de Ion, reconocimiento neutro. El tipo de mirada que le das a algo que existe en tu campo visual pero que no representa ninguna amenaza, ningún interés, ninguna emoción particular. Lily lo vio después. Y tampoco hubo triunfo en su cara. Tampoco hubo lástima. Hubo un segundo de contacto visual brevísimo y después sus ojos volvieron a David, volvieron al restaurante, volvieron a la conversación que tenían antes de que Ion apareciera en su campo de visión. Entraron al restaurante. La puerta se cerró. Ion se quedó en la acera solo con el papel de Emily todavía en el bolsillo, con las manos vacías, con los pies que no sabían hacia dónde llevarlo. Esa noche no volvió a casa. Se metió en el primer bar que encontró abierto y pidió lo más barato que tenían. Y después otro. Y después otro más. Bebiendo no para celebrar ni para olvidar sino para aturdir ese ruido interno que no paraba, ese ruido que se parece mucho a la verdad cuando finalmente decides escucharla. Lo encontraron en la calle mucho después de medianoche. Tirado cerca del borde de la acera, donde la luz del farol no llegaba bien, donde un camión que venía de madrugada con la visibilidad limitada por la oscuridad y el cansancio del conductor no lo vio hasta que ya era demasiado tarde. El destino cuando decide cerrar un círculo, lo cierra con una precisión que no tiene nada de accidental. En la vida anterior de John Miller, perdió las piernas salvando a Lily. En esta, las perdió solo. Sin heroísmo. Sin nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Sin la coartada cómoda de poder decir que su sacrificio merecía algo a cambio. El camión que no lo vio esa noche no le quitó la vida. Le quitó algo que quizás dolía más, la capacidad de moverse por el mundo con la arrogancia de quien cree que puede ir a cualquier parte y llegar cuando quiera. Las piernas que lo habían llevado a presumir en su moto, a plantarse en bodas ajenas, a bloquear el camino de Lily con amenazas, esas piernas ya no respondían igual. Los meses que siguieron fueron de una oscuridad que no tiene mucho caso describir en detalle porque el dolor de quien cae por sus propias decisiones tiene un sabor particular que cualquiera que lo haya vivido reconoce sin necesidad de palabras. Sus socios no volvieron. Sus amigos de la época buena desaparecieron con la misma velocidad con que Emily había vaciado su cuenta. El pueblo que lo había aplaudido en su moto ahora hablaba de él en voz baja, con esa mezcla de lástima y satisfacción que tienen las comunidades pequeñas cuando alguien que se creía superior termina necesitando ayuda para caminar. Ion necesitaba trabajar.
No porque quisiera. No porque hubiera encontrado algún propósito renovado o alguna lección transformadora que lo hubiera convertido en mejor persona. Necesitaba trabajar porque el dinero se había acabado y las deudas no esperan a que uno termine de procesar su caída. Consiguió un lugar en una fábrica de manufactura en las afueras del pueblo. Trabajo de bajo nivel, de los que no requieren historial impresionante ni referencias de gente importante. De los que simplemente requieren que llegues, que hagas lo que te dicen y que no causes problemas. Fue en su primera semana ahí que alguien mencionó, de pasada, sin darle mayor importancia, quiénes eran los dueños de esa fábrica. Ion se quedó quieto cuando escuchó los nombres. David Carter. Y Lily. Por supuesto. Por supuesto que era de ellos. El universo tenía ese tipo de humor cruel y preciso que no deja espacio para la coincidencia. No era coincidencia. Era arquitectura. Era la vida terminando de acomodar las piezas en el lugar que les correspondía desde el principio. Ion pensó en renunciar. Lo pensó en serio. Porque había algo en la idea de trabajar en una fábrica de Lily que rozaba lo insoportable para lo que quedaba de su orgullo. Pero el orgullo no paga deudas. Y se quedó. Las semanas pasaron. Ion aprendió a moverse diferente. A ocupar menos espacio. A no levantar la voz. A ser invisible de esa manera que aprenden las personas que alguna vez fueron muy visibles y que ya no tienen energía para sostener esa versión de sí mismas. Hubo días en que pensó que quizás Lily ni siquiera sabía que él estaba ahí. Que quizás la fábrica era suficientemente grande, los niveles suficientemente separados, para que sus mundos no se cruzaran nunca. Y entonces llegó un martes lluvioso. De esas lluvias que no avisan. Que empiezan despacio y de repente están encima de uno antes de que haya podido buscar dónde cubrirse. Ion salía por la puerta principal de la fábrica con sus muletas, mojándose porque no había paraguas que alcanzara para cubrirlo bien, cuando escuchó el sonido de un motor. El Toyota Crema se detuvo frente a la entrada. David bajó primero. Abrió el paraguas. Rodeó el carro. Abrió la puerta del copiloto. Y Lily bajó. Con ese abrigo. Con ese reloj. Con esa manera de moverse que no era la de la muchacha que Ion recordaba del pueblo, sino algo diferente, algo construido durante años de decisiones correctas y trabajo silencioso y un hombre a su lado que la trataba como si su tiempo y su comodidad importaran. Ion debería haberse quedado quieto. Debería haber dejado que entraran, haber esperado a que la situación pasara, haber guardado lo que le quedaba de dignidad en el bolsillo y seguido caminando bajo la lluvia. Pero no pudo. Había algo que llevaba meses cargando. Algo que se había vuelto más pesado con cada semana en esa fábrica, con cada noche solo en ese cuarto que apenas podía pagar, con cada momento en que el silencio era tan completo que los pensamientos podían escucharse con una claridad brutal. Y antes de que su cabeza pudiera detenerlo, sus pies ya lo habían llevado hacia ella. Lily lo vio venir. No se movió. No retrocedió. No llamó a nadie. Solo esperó con esa paciencia que ya no era la paciencia del sufrimiento sino la paciencia de alguien que sabe que esto también va a pasar. Ion se paró frente a ella. Y en ese momento bajo esa lluvia, con las muletas mojadas y la ropa empapada y el pelo pegado a la frente, algo en el que había estado tenso durante meses finalmente cedió. No con violencia. Con agotamiento. La voz le salió ronca. Como de alguien que no ha tenido muchas conversaciones últimamente que valieran la pena tener. Le dijo que sabía que había cometido errores. Que sabía que no tenía derecho a estar ahí. Pero que necesitaba que ella entendiera que él lo había perdido todo. Que Emily se había ido. Que el negocio se había acabado. Que las piernas ya no eran las de antes. Que estaba solo. Y entonces, casi sin querer, sacó el argumento que había guardado como última carta. Como el recurso final de quien ya no tiene nada más. Le recordó que la había salvado. Que en otra vida, en la que los dos recordaban aunque nunca lo habían dicho en voz alta frente a otros, él había puesto su cuerpo entre ella y el peligro. Que sin ese momento, ella no estaría aquí. Que eso tenía que significar algo. Que esa deuda no podía simplemente ignorarse. El silencio que siguió duró exactamente el tiempo suficiente para que Ion entendiera que había cometido un error de cálculo. Porque antes de que Lily pudiera responder, David dio un paso al frente. No agresivo. No dramático. Un paso tranquilo, firme, de hombre que no necesita elevar la voz porque su presencia ya habla por él. Y le dijo a Ion, con una calma que era más definitiva que cualquier enojo, que Lily estaba embarazada. Que era feliz. Que lo que había pasado entre ellos en cualquier vida, en cualquier versión de esta historia, ya no tenía ningún peso en el presente.
Que las deudas del pasado no le daban a nadie el derecho sobre el futuro de otra persona. Que tomara las decisiones que había tomado y viviera con ellas. Como todos. Y después se giró hacia Lily. Con esa transición suya de ir del frío al calor en un segundo. Le dijo que estaba lloviendo. Que no se fueran a resfriar. Que los esperaban adentro. Lily lo miró a él. Y después miró a Ion. Esa mirada duró menos de 3 segundos. Pero en esos 3 segundos pasó algo que Ion nunca iba a poder sacarse de la memoria. No había odio en sus ojos. No había satisfacción de quien ve al enemigo caído y finalmente puede respirar tranquilo. No había lástima tampoco, esa lástima condescendiente que a veces duele más que el desprecio. No había nada. No el nada del vacío. El nada de quien ya terminó de procesar algo hace tanto tiempo que ya ni siquiera ocupa espacio en sus pensamientos. El nada de quien siguió caminando y ya lleva años sin voltear a ver hacia atrás. Lily entró a la fábrica. David la siguió. La puerta se cerró. Ion se quedó solo bajo la lluvia, con las muletas hundiéndose levemente en el barro, mirando una puerta cerrada que ya no iba a abrirse para él. En ese momento finalmente, sin que nadie se lo dijera, sin que nadie tuviera que explicárselo, John Miller entendió la diferencia entre una persona que te odia y una persona que simplemente ya no te considera. El odio todavía es una forma de conexión. Todavía significa que ocupas espacio en los pensamientos de alguien. Todavía significa que importas lo suficiente para provocar una reacción. La indiferencia verdadera es otra cosa. La indiferencia verdadera es el final real. El que no tiene apelación ni segunda oportunidad ni recurso posible. El que dice sin palabras y sin escenas, que lo que fuiste para alguien ya dejó de existir por completo. Ion había pasado 2 vidas esperando ser el centro de la historia de Lily. Y Lily había pasado esta segunda oportunidad construyendo una historia en la que él simplemente no aparecía. Esa fue su condena. No el dolor físico. No la pobreza. No la soledad. Sino comprender demasiado tarde y sin remedio, que la mujer a quien había descartado como si no valiera nada había resultado ser lo más valioso que había tenido en sus manos. Y que algunas cosas, una vez que las sueltas, no regresan. Nunca.